Quien venga a Heikendorf, cerca de Kiel, definitivamente debería visitar el monumento a los submarinos Moltenort, ubicado en la bahía de Kiel, que conmemora a los caídos de la fuerza de submarinos alemana en ambas guerras mundiales. Y también conmemora a los submarinistas de la Bundesmarine que perdieron la vida en servicio, como los 19 soldados del U-Hai, con la identificación de la OTAN S-170. La S significa submarino, igual que U-Nave, que se hundió durante un viaje de entrenamiento el 14 de septiembre de 1966 en el tempestuoso Mar del Norte. Solo el 20º miembro de U-Hai, el suboficial superior Peter Silbernagel, fue rescatado. El protagonista de este video, que destaca al corvetecapitán Werner Hartenstein, quien sirvió durante la Segunda Guerra Mundial, tampoco vivió para ver el final de la guerra en 1945. Este exitoso comandante de submarino y portador de la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, el 16 de enero de 1943 a las 5 de la tarde, zarpó con su submarino U-156 desde el búnker de submarinos del Orient, en Francia, para operar en el Atlántico Medio, alrededor de las islas de Cabo Verde, en la costa de Guyana, el Atlántico Occidental al este de las Antillas, y también al este de Barbados. Pero el 8 de marzo de 1943, el U-156 se encontraba a unos 500 kilómetros al este de Barbados. Fue atacado por un avión de patrulla marítima estadounidense bimotor, un Consolidated PBY Catalina, que volaba a baja altura entre 23 y 30 metros, con 4 cargas de profundidad de este tipo, de las cuales 2 explotaron de tal manera que el U-156 fue partido en 2 partes. Aunque el piloto del Catalina, el teniente E. Dryden, lanzó raciones de comida y 2 balsas salvavidas, a las que 5 sobrevivientes lograron nadar, más tarde murieron debido al agotamiento o a las heridas. Así que todos los 53 miembros de la tripulación, incluyendo a Hartenstein, de 35 años, están considerados muertos. Pero ¿por qué me ocupé hoy del destino del capitán de corbeta Werner Hartenstein? Cuando hubo comandantes de submarinos más exitosos, como el llamado rey de tonelaje de la Segunda Guerra Mundial, Otto Kretschmer, quien fue ascendido a capitán de fragata durante la guerra y más tarde se convirtió en almirante de flotilla de la Marina Federal. O del portador de las hojas de roble, con espadas para la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, que cayó el 8 de marzo de 1941 al sur de Irlanda, junto con la tripulación de su U-47. Al capitán de corbeta de 33 años, Günther Prien, apodado el Toro de Scapa Flow, o al destacado capitán de corbeta Reinhard Hardegen, por mencionar algunos. Después de todo, a Hartenstein también se le atribuía el hundimiento de 19 barcos, con un total de 97.500 toneladas brutas registradas, así como el daño a 3 barcos y un destructor. Ahora, el capitán de corbeta Hartenstein alcanzó un grado de fama involuntario debido al incidente que ocurrió con el barco de pasajeros británico Laconia II, al que él torpedeó el 12 de septiembre de 1942. Las consecuencias de ese incidente llegaron hasta 1946 en los juicios de Nuremberg. Primero, una nota histórica interesante al respecto. Un barco de pasajeros llamado Laconia había hecho historia ya antes, específicamente el RMS Laconia. Uno que entró en servicio en 1912. Pertenecía a la naviera británica Cunard Line y al principio se utilizó para transportar pasajeros, correo y carga entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Con el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914, algo que suele omitirse en artículos en alemán, el Laconia I fue convertido en crucero mercante armado, es decir, auxiliar, equipado con 8 cañones de 6 pulgadas, es decir, armas de 152.4 milímetros.
y durante un tiempo también llevaba 2 hidroaviones que estaban ubicados en la cubierta de popa. En el transcurso de la guerra submarina sin restricciones, el Laconia I fue hundido frente a la costa irlandesa el 25 de febrero de 1917 por el submarino alemán U-50 bajo el mando del teniente de navío Gerhard Berger, de 34 años. Hubo 12 víctimas mortales, entre ellas 2 ciudadanos estadounidenses, ya que entre los sobrevivientes se encontraban el corresponsal de guerra estadounidense Floyd Philip Gibbons, aquí con su esposa, quien había llamado la atención mundial con su dramático informe sobre el hundimiento del vapor de pasajeros. Consideró que el hundimiento del Laconia I fue uno de los factores que, menos de 2 meses después, contribuyó a la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. En cuanto a Gibbons, el intrépido reportero perdió un ojo por fuego alemán en el frente occidental en junio de 1918, después de intentar rescatar a un infante de marina estadounidense herido en Château-Thierry. El teniente Gerhard Berger, con el U-50, probablemente chocó con una mina colocada por la Royal Navy el 31 de agosto de 1917 y se hundió junto con otros 43 tripulantes del submarino frente a la isla frisona occidental de Terschelling. No hubo sobrevivientes. Pero ahora hablemos de Werner Hartenstein, el oficial naval con fuerte acento sajón, quien el 27 de febrero de 1908 nació en Plauen, Sajonia. Ingresó a la Marina Imperial en 1928, a los 20 años después de no haber aprobado el examen de admisión 2 años antes. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, Hartenstein comandaba una lancha torpedera y luego, a partir del 30 de marzo de 1941, se unió al servicio de submarinos y el 4 de septiembre tuvo el comando del submarino clase 9, el U-156 de la Cuarta Flotilla. Aquí el submarino idéntico, U-505, en el Museo Griffin de Ciencias e Industria en Chicago. Con el U-156, Hartenstein navegó 5 operaciones desde diciembre de 1941 hasta su muerte el 8 de marzo de 1943. Los 295 días en el mar incluyeron un total de 19 barcos mercantes, así como otros 4 barcos dañados, entre ellos un destructor estadounidense. Tras la apertura de la guerra submarina frente a la costa este de Estados Unidos, Hartenstein, durante la Operación Neuland, en 1942, junto con otros 10 submarinos, operaron desde el 16 de febrero al 18 de marzo contra los tanqueros que se encontraban en los puertos petroleros de Aruba, Curazao y Maracaibo, Venezuela. Y el 16 de febrero, cerca de St. Nicholas, la segunda ciudad más grande de Aruba, pudo lograr sus primeros éxitos contra las refinerías que se ven al fondo de la imagen, ubicadas en la playa. Aunque varios de los torpedos disparados por el U-156 fallaron repetidamente. Sin embargo, justo al inicio de la operación, el 16 de febrero, su submarino se encontró en una situación crítica cuando intentó atacar los tanques de petróleo en Aruba con el cañón de 10.5 centímetros y alguien aparentemente olvidó quitar el tapón de la boca del cañón. El resultado fue una explosión de cañón, en el que murió el marinero Heinrich Businger, y al segundo oficial de guardia y también oficial de artillería, el teniente de navío Dietrich Alfred von den Borne, le tuvieron que amputar la pierna derecha. Entre el 22 de abril y el 7 de julio de 1942, Hartenstein, recién ascendido a capitán de corbeta en junio, realizó su tercera y más exitosa misión. Luego empezó su siguiente operación desde el Oriente, la base de la segunda flotilla de submarinos, a partir del 17 de agosto de 1942. Tenía la manía de no permitir las llamadas barbas de submarinista a bordo de su barco,
como era costumbre entre otras tripulaciones durante las patrullas enemigas. En esta patrulla, el U-156 estuvo del 25 al 29 de agosto, junto con otros submarinos del grupo Iceberg, participando, entre otras cosas, en la operación contra el convoy Sierra Leona 119. Los convoyes Sierra Leona fueron una serie numerada de convoyes comerciales del Atlántico Norte durante la Segunda Guerra Mundial, en los que se transportaban mercancías desde Sudamérica, África y el Océano Índico hasta las Islas Británicas. En este proceso, los barcos viajaban primero de manera independiente hasta Freetown, la capital de Sierra Leona, donde las siglas SL significaban Sierra Leona, para luego ser reunidos en un nuevo convoy para la última etapa de su viaje hacia Liverpool. Luego llegó el 12 de septiembre. Ese día, el U-156 se encontraba a casi 1000 kilómetros al sur del Cabo Palmas, ubicado en el extremo suroeste de África Occidental, cuando el vigía de la torre divisó columnas de humo en el horizonte alrededor de las 11:37. Al acercarse, se identificó como el barco de pasajeros británico Laconia, con 19.695 toneladas brutas de registro. Pero este Laconia II, al igual que su predecesor en la Primera Guerra Mundial, estaba lejos de ser un inocente barco de pasajeros. Después del inicio de la guerra, el 4 de septiembre de 1931, fue solicitada por la Royal Navy y posteriormente convertida en un crucero auxiliar armado con 8 cañones de 152.4 milímetros y 2 cañones de 76 milímetros en el astillero de Portsmouth. A partir del 1 de octubre de 1941, el Laconia II se convirtió en un transporte de tropas y realizó viajes a Ciudad del Cabo y Freetown, navegando a menudo en zigzag y tomando otras precauciones. El sábado, para mis espectadores del norte y centro de Alemania, Sonnabend, el 12 de septiembre había estado yendo de Ciudad del Cabo hacia Freetown. A bordo se encontraban, las cifras varían. Además de la tripulación y los soldados británicos, había alrededor de 80 civiles británicos, entre ellos muchas madres con sus hijos y enfermeras. Así como 1793, aunque otras fuentes hablan de 1809, soldados italianos que habían caído prisioneros de guerra en el norte de África y que ahora estaban en el barco custodiados por 103 soldados polacos. Después de acercarse hasta quedar a distancia de tiro, Hartenstein atacó Laconia, 2:10:07 en el cuadrante naval FF diagonal 7721, con 2 torpedos que fue alcanzado después de un recorrido de 3 minutos y 6 segundos. Con una escora de 15 grados, el Laconia perdió velocidad rápidamente y se hundió alrededor de las 11:25. Pero cuando el U-156 se acercó a los restos del Laconia, Hartenstein quedó consternado al descubrir que a bordo se encontraban principalmente prisioneros de guerra italianos, y también un gran número de mujeres y niños. Después de dar de inmediato las primeras órdenes de rescate, envió un informe al comandante de los submarinos. Hundido por Hartenstein, británico Laconia, cuadrante naval FF 7721, 310 grados. Lamentablemente, con 1.500 prisioneros de guerra italianos, hasta ahora 90 rescatados, 157 centímetros cúbicos, 19 anguilas, viento alisio 3, solicitó órdenes. Pero luego, en poco tiempo, sobre y bajo cubierta, su submarino estaba sobrecargado con casi 200 sobrevivientes, a bordo, incluyendo 5 mujeres, y otros 200 iban remolcados en 4 botes salvavidas. Hartenstein había decidido, de una manera sumamente poco convencional en tiempos de guerra, ayudar a todos los náufragos. En transmisiones de radio abiertas, también había comunicado su posición a todas las dependencias aliadas, neutralizándose a sí mismo y al lugar del ataque anterior. Aquí el texto. Si un barco ayuda a la tripulación náufraga del Laconia, no atacaré siempre y cuando
no sea atacado por barcos o fuerzas aéreas. He recogido a 193 hombres, 4 grados 53 sur, 11 grados 26 oeste. Submarino alemán. 2 días después, el U-156 fue apoyado por el U-506, que fue enviado allí por orden del comandante de los submarinos y estaba bajo el mando del teniente de navío Erich Burdemann, que llegó el día 14 de septiembre a las 11:32. Y llegó el U-507 bajo el mando del capitán de corbeta Harro Schacht, que llegó en la tarde del día 15, así como el submarino italiano comandado por el comandante Capellini. Aquí, el U-507 se acerca al U-156, que ya está lleno de náufragos. Sin embargo, el destino no recompensó a estos 3 comandantes de submarinos alemanes responsables de la desinteresada operación de rescate. Así como Hartenstein cayó con el U-156, el U-507, bajo el mando del portador de la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, Harro Schacht, de 35 años, quien fue ascendido póstumamente a capitán de fragata, fue destruido en el Caribe por un ataque aéreo el 13 de enero de 1943. Y el U-506, bajo el mando del portador de la Cruz de Caballero de 29 años, el teniente de navío Erich Burdemann, fue víctima de un ataque aéreo el 12 de julio de 1943 al oeste de Vigo, España. Para indicar el cese de sus hostilidades, es decir, su neutralidad, Hartenstein también hizo colocar al menos una gran bandera de la Cruz Roja en su submarino para poder rescatar a la mayor cantidad de personas posible. Luego, para encontrarse con barcos franceses de la administración de Vichy, que colaboraba con Alemania en la parte no ocupada de Francia, y entregarles a los sobrevivientes. Sin embargo, ahora ocurrió algo completamente inesperado. Mientras recogía sin descanso a los náufragos, el U-156 fue avistado por un bombardero Liberator B-24 de la 343 Escuadrilla de Bombardeo, pilotado por el teniente James D. Harden, que había despegado de la base aérea estadounidense en la isla Ascensión, ubicada en el Atlántico Sur tropical. Después de informar la ubicación del submarino, sus acciones y los náufragos rescatados en la cubierta del submarino, Harden recibió instrucciones del oficial responsable ese día de las operaciones en la 343 Escuadrilla de Bombardeo, el capitán Robert Charlwood Richardson III, quien más tarde sería general de brigada de la OTAN, le ordenó hundir el submarino. Luego, Harden, quien antes había observado las labores de rescate en curso, incluida la bandera de la Cruz Roja en la torre, el día 16 de septiembre, regresó al lugar con su bombardero B-24 junto con otros 5 B-25, y a partir de las 12:32 atacó al U-156 un total de 4 veces. 3 veces las cargas de profundidad no salieron del bombardero, pero en la última se liberaron 2. Una de esas bombas detonó entre los botes salvavidas que iban remolcados detrás del U-156, matando a decenas de náufragos y dañando el submarino. Ante esto, Harden, para evitar el hundimiento seguro, soltó los botes salvavidas que estaban sujetos al submarino y sumergió su nave de manera lenta, deliberadamente, para darles a los que aún estaban de pie o sentados en la cubierta la oportunidad de saltar al agua y llegar a uno de los botes salvavidas. Este ataque ocurrió a pesar de que en la cubierta del U-156 se había desplegado una bandera de la Cruz Roja claramente visible, y un oficial británico, rescatado por la tripulación de Hardenstein, les había hecho señales anteriormente a los bombarderos estadounidenses. El oficial de la Fuerza Aérea Real, comentando desde el submarino alemán, sobrevivientes de Laconia a bordo, soldados, civiles, mujeres, niños. Sin haberse enterado del ataque al U-156, aquí el dibujo ingenuo de un rescatado de Laconia,
el U-506, U-507 y nosotros, el Capellini, seguimos con el rescate. El U-506, visto aquí al fondo, rescató a 151 personas, entre ellas 9 mujeres y niños. El U-507 rescató a 491, incluyendo 15 mujeres y 16 niños. Sin embargo, el 17 de septiembre, el U-506 también fue atacado por el teniente Hardin y se vio obligado a sumergirse de emergencia. Entre 1.658 y 1.757 personas se ahogaron, principalmente prisioneros de guerra italianos, mientras que los guardias polacos impidieron a varios italianos con el uso de la Fuerza Armada salir de los compartimientos inferiores para poder subir a la cubierta del Laconia. La mayoría de los 976 rescatados fueron recogidos más tarde por barcos mercantes británicos y buques de guerra franceses de Vichy, entre ellos el crucero ligero Gloire. Por el supuesto hundimiento del U-156, la tripulación del Liberator bajo el mando del teniente Hardin fue condecorada, aunque en realidad solo habían hundido 2 botes salvavidas y matado a varios náufragos. Así fue como esta desinteresada operación de rescate del U-156 bajo el mando de Werner Hartenstein llegó a su dramático final. Y debido a los intensos ataques contra el U-156 y los otros submarinos involucrados en la operación de rescate, el almirante Dönitz emitió la llamada Orden Laconia el 17 de septiembre de 1942. Se suspenden todos los esfuerzos para rescatar a las tripulaciones de los barcos hundidos. Esta prohibición aplica igualmente para el rescate de personas, sacar personas del agua y de botes salvavidas, para enderezar botes salvavidas volcados, así como para proporcionar comida y agua. Tales actividades contradicen el propósito original de la guerra, que es la destrucción de barcos enemigos y sus tripulaciones. La orden respecto a recoger a los capitanes y jefes de ingenieros sigue en vigor. A los sobrevivientes solo se les debe rescatar si poseen información importante para el submarino. Sea implacable. Recuerde que el enemigo no tiene consideración por nuestras mujeres y niños cuando realiza bombardeos sobre ciudades alemanas. Esta orden, que al ser interpretada hábilmente, especialmente la frase sobre la información, daba a cada comandante de submarino margen para su comportamiento, fue utilizada explícitamente durante los juicios de Nuremberg en 1946, entre otros puntos, para poder acusar al gran almirante Karl Dönitz como comandante de los submarinos por supuestos crímenes de guerra. Así, el principal fiscal británico David Maxwell Fyfe, al centro de la imagen, presentó a 2 exmiembros de la Marina alemana, el capitán de corbeta Karl-Heinz Mühle y el teniente de navío Joseph Heisig, aquí durante su juramento en Nuremberg. Estos 2 testificaron en los juicios de los días 33 y 34 a favor de la acusación aliada sobre una supuesta orden de matar a náufragos dada por Dönitz. Sin embargo, el defensor de Dönitz, el jurista naval alemán Otto Kranzbüller, demostró que los testimonios eran completamente inverosímiles. En general, el cargo sobre la Orden de Laconia, especialmente para la Fiscalía estadounidense, rápidamente se convirtió en un asunto embarazoso. Para la total exoneración de Dönitz, cuyos 2 hijos, el teniente de navío Peter Dönitz de 21 años y el teniente primero de navío Klaus Dönitz de 24 años, murieron en 1943 y 1944 respectivamente. El comandante en jefe de la Flota del Pacífico de Estados Unidos durante la guerra, el almirante Chester Nimitz, ahora hizo una declaración escrita inequívoca en la que confirmó que la Marina de los Estados Unidos también había practicado una guerra submarina sin restricciones contra Japón en el Pacífico desde el primer día del inicio de la guerra, en diciembre de 1941 sin previo aviso. Con una orden más o menos similar a la alemana,
la llamada Orden Laconia. Solo que la orden estadounidense ya estaba en vigor desde la entrada de Estados Unidos en la guerra, es decir, meses antes de la llamada Orden Laconia emitida por Dönitz. Sobre la orden de ataque del capitán Robert C. Richardson III, así como su ejecución por parte del teniente piloto James D. Harden, el Colegio Naval de los Estados Unidos, ubicado en Newport, en el estado de Rhode Island, ha hecho una aclaración en sus estudios de Derecho Internacional sobre la interpretación del derecho internacional durante conflictos armados y la aplicación de estas leyes por las distintas partes en guerra. En el volumen 65, Ataques a la navegación mercante enemiga, el capítulo 3 contiene un análisis del incidente de Laconia en relación con la aplicación del derecho internacional a la guerra submarina durante la Segunda Guerra Mundial. Viene a la siguiente conclusión. La persona que dio la orden de ataque, es decir, el capitán Robert C. Richardson III, y el responsable en el bombardero que la ejecutó, es decir, el teniente James D. Harden, ambos se han hecho prima facie, es decir, hasta que se demuestre lo contrario y mientras no haya evidencias en contra, son culpables de un crimen de guerra. Porque según las convenciones de la guerra naval, todos los barcos involucrados en operaciones de rescate, incluidos los submarinos, están protegidos contra ataques. Además, el Colegio Naval de Guerra determinó que, especialmente, el comportamiento del comandante del avión, es decir, Harden, fue totalmente inexcusable, ya que debió haber observado las operaciones de rescate. Aunque las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos, nombre oficial de la Fuerza Aérea entre 1941 y 1947, no tomaron ninguna medida para investigar este incidente. Según los estudios de derecho internacional, el capitán Robert Charlwood Richardson III, así como James Harden, tendrían que haber sido acusados y condenados por crímenes de guerra. El capitán de corbeta Werner Hartenstein, quien cayó el 8 de marzo de 1943, no vivió ni los cargos forzados en Nuremberg en el caso Laconia, ni el resultado que lo exoneraba. Pero también muestra lo rápido que en la guerra uno puede encontrarse en una situación en la que, aunque tenga la ley de su lado, esto no vale nada si el enemigo no lo respeta. En todo caso, se puede reconocer a este oficial de la Marina alemana que como comandante de un submarino en misión enemiga, probablemente salvó la vida de más de 1000 personas gracias a su decisión poco convencional. Uno de los náufragos, el futuro capitán británico David Cladlin Jones, lo elogió así en su libro: Hartenstein era un hombre de honor y humanidad. Me agradaba ese hombre, me agradaba su actitud. Como capitán, como lo soy yo ahora, diría que Werner Hartenstein fue mi amigo. Y el sudafricano que él rescató, el Dr. Tony Larch, escribió: No tengo más que admiración y cariño por el recuerdo de Werner Hartenstein. Él salvó mi vida. ¿Será que la Marina alemana sigue recordando hoy en día a este ejemplo a seguir?